Salió de casa al amanecer con una vieja maleta, el vientre hinchado de 8 meses y ningún destino en el corazón. Su madrastro le había cerrado la verja a la espalda sin una palabra de piedad y su padre se había quedado quieto en el umbral, mirando al suelo, sin fuerzas para decir nada. Agnese caminó todo el día por caminos blancos, llamando a puertas que se cerraban en cuanto la gente veía su barriga. Y fue solo cuando el sol comenzó a morir en el horizonte, cuando pensó que pasaría la noche bajo un árbol, que vio aquel viejo tejado entre la maleza, un caserío que nadie visitaba desde hacía años, una casa que parecía guardar secretos. Y fue allí, en ese lugar olvidado, donde todo empezó a cambiar. Si alguna vez has sentido que estás en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero que luego resultó ser exactamente lo que necesitabas, comenta aquí abajo desde donde estás mirando. Escribe tu ciudad y tu región, porque esta historia está hecha para llegar a donde la gente la necesita. Deja un like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. En el campo de Italia de antaño, relatos como este resonaban entre ríos y senderos campestres. Agnese tenía 25 años y una vida que parecía cosida solo medias. Su padre Silvano era carretero de profesión y un hombre de buen corazón, pero débil de carácter, de esos que preferían el silencio a cualquier enfrentamiento. Cuando la madre de Agnese murió al darla a luz, él se quedó solo con una hija recién nacida y un dolor al que no supo poner nombre. Ella creció entre los cuidados de los vecinos, aprendiendo a arreglárselas pronto, aprendiendo que el mundo raramente ofrece consuelo sin pedir algo a cambio. La madrastra llegó cuando Agnese tenía 12 años. Doña Herminia era una mujer de rasgos duros y palabras calculadas, del tipo que nunca alza la voz porque no lo necesita. Controlaba con la mirada, con silencios estratégicos, con una forma de hablar que dejaba a cualquiera desconcertado. Silvano, que había pasado años solo y llevaba encima la culpa de no saber criar a una hija, le entregó las riendas de la casa sin darse cuenta de lo que estaba entregando junto con ellas. Y Agnese, que todavía era una niña, aprendió a empequeñecerse. Aprendió a ocupar el menor espacio posible. Aprendió a ser invisible dentro de su propia casa. Pasaron los años y la invisibilidad se convirtió en un hábito. Agnese cocinaba, lavaba, cosía y se ocupaba de todo sin quejarse, porque quejarse salía caro en aquella casa. Herminia nunca la trató con crueldad abierta, no la golpeó ni la insultó con groserías, pero había un tipo de frialdad que hiere más que un grito, una forma de mirar a alguien como si no mereciera estar allí. Y Herminia tenía ese don afinado como pocas. Agnese creció dentro de esa frialdad, sin saber que existía otra forma de ser tratada. El hombre se llamaba Leone. Era el hijo de un campesino de la zona, uno de paso, de esos que llegan con una bonita sonrisa y prometen mundos que no tienen intención de construir. Agnese no era ingenua, pero necesitaba cariño de un modo que ella misma no veía. Y Leone supo exactamente dónde hacer palanca. La relación duró pocos meses, lo suficiente para que ella creyera en algo que no existía. Cuando descubrió que estaba embarazada y fue a decírselo, Leone ya se había ido a otra ciudad, llevándose la nueva dirección y ninguna palabra de despedida. Herminia se enteró del embarazo antes de que Agnese se hubiera recuperado del shock. En los pueblos pequeños de campo, las noticias corren más rápido que la persona y siempre llegan distorsionadas. La madrastra no montó escenas, no lloró ni gritó, solo se volvió más fría, más calculadora, más silenciosa. Y Silvano, que quizás podría haber dicho algo, eligió el camino que siempre había elegido. Se quedó callado y esperó a que la tormenta pasara sola, sin entender que era él mismo quien dejaba crecer el huracán dentro de casa. La barriga crecía y el ambiente empeoraba en la misma proporción. A los 6 meses, Herminia empezó a hacer comentarios en voz baja sobre la vergüenza, sobre lo que dirían los vecinos, sobre cómo esa casa no podía convertirse en una granja de hijos sin padre. A los 7 meses dejó de dirigirle la palabra directamente a Agnese, empezando a hablar de ella como si no estuviera en la misma habitación. A los 8 meses, cuando la barriga era grande y evidente, cuando cualquiera que se cruzaba con Agnese por la calle sabía exactamente en qué estado se encontraba, Herminia tomó su decisión. No fue una decisión impulsiva, la había calculado durante meses y solo esperaba el momento justo para ejecutarla. La expulsión no ocurrió con gritos, fue peor. Herminia despertó a Agnese antes de que saliera el sol, en una mañana de cielo aún oscuro y aire frío de amanecer, y le dijo, con la voz de quien comunica algo simple y ya decidido, que debía irse de esa casa. Le había preparado la maleta la noche anterior. Había doblado la ropa con una eficiencia que helaba. Había separado las cosas de Agnese de las cosas de la casa con un cuidado meticuloso, que era su manera de decir que ese lugar nunca había sido realmente suyo. Su padre Silvano estaba quieto en la puerta de su habitación,
con los brazos pegados al cuerpo y una expresión que Agnese nunca olvidó, porque era la expresión de un hombre que había renunciado a sí mismo mucho antes de renunciar a su hija. Agnese cogió la maleta sin decir nada. Con 8 meses de embarazo, con el vientre pesado y ya muy visible, con los pies que se le hinchaban desde primera hora de la mañana, atravesó la sala, abrió la puerta de entrada y salió. La verja se cerró a sus espaldas con un sonido seco que resonó por la calle desierta. Se quedó quieta un momento en el borde de tierra batida, mirando el camino que no llevaba a ningún lugar que conociera, y luego empezó a caminar, no porque supiera dónde ir, sino porque quedarse allí habría sido peor que seguir adelante. El sol salió mientras ella aún caminaba hacia la salida del pueblo y con él llegaron el calor y el cansancio que estaba tratando de ignorar. La maleta pesaba más a cada kilómetro. El niño se movía como si sintiera la agitación de la madre, y los pies que le habían empezado a doler desde la primera hora tenían ampollas que se formaban bajo la planta. Agnese se detuvo en la primera casa que encontró en el camino y llamó. La mujer que abrió la puerta miró la barriga, luego la maleta, luego el rostro de Agnese y dijo que no tenía nada que ofrecer, y cerró sin esperar respuesta. Llamó a 4 puertas esa mañana. A 2 de ellas nadie les abrió. En la tercera, un hombre anciano le dijo que siguiera su camino sin muchos rodeos. En la cuarta, una mujer fue más amable. Le trajo un vaso de agua y un trozo de pan duro, pero le hizo entender que no estaba en condiciones de hospedar a nadie. Agnese bebió el agua, comió el pan de pie en el borde del camino, dio las gracias y continuó. El sol estaba en medio del cielo cuando pasó por un cruce de caminos y eligió el que parecía tener más sombra. La tarde llegó con la pesadez que solo las tardes de campo saben tener. Ese calor que no pasa, que se pega a la piel y hace que el aire parezca sólido. Agnese se había detenido 2 veces para descansar al borde del camino, sentada en una piedra con la maleta entre las rodillas y las manos sobre la barriga, hablando en voz baja con el niño que aún no tenía nombre. Ya no lloraba, no porque estuviera bien, sino porque había llegado a un punto de agotamiento tal que llorar habría requerido una energía que simplemente no tenía. Solo estaba el movimiento de los pies sobre la tierra seca, el ruido de los grillos que empezaban a cantar antes incluso de que oscureciera, y la pregunta que no quería formular, pero que siempre estaba allí. Y entonces fue cuando el sol empezó a bajar tiñéndolo todo de naranja que la vio. La maleza se hacía más densa en ese tramo de camino y entre las ramas altas y entrelazadas, casi escondido como si la vegetación hubiera decidido engullirlo poco a poco, había un tejado de tejas antiguas, rojas e irregulares, con líquenes creciendo en los bordes y una parte que se había hundido dejando un agujero oscuro en una esquina. Pero era un tejado, era una pared, era una puerta. Agnese dejó el camino y se abrió paso entre la vegetación que había crecido sin ningún miramiento sobre lo que un día debió ser un sendero de piedras. Las ramas le rozaban los brazos, la hierba seca le arañaba las pantorrillas y la barriga hacía que cada movimiento fuera más lento y pesado. Siguió adelante porque la alternativa era dormir al aire libre con el niño que podía llegar de una semana a otra, y esa alternativa realmente no existía. El portón de madera estaba tumbado de lado, arrancado de sus goznes oxidados por el tiempo. Y ella pasó por donde debería haber estado sin tener que abrir nada. La finca se abrió ante ella en una luz de atardecer que tenía algo de irreal. La casa estaba en ruinas, pero en pie. Los gruesos muros de piedra habían resistido, sólidos y macizos, manchados de humedad y cubiertos de malas hierbas en la base. La ventana delantera estaba sin cristales y sin contraventanas, solo un hueco oscuro que parecía mirarla. La puerta estaba inclinada, atascada en un ángulo que indicaba que la bisagra superior había cedido hacía tiempo. En el patio, una vieja y gran higuera extendía sus ramas cargadas de frutos maduros sobre el suelo, donde caían y se pudrían sin que nadie los recogiera. Había un peral silvestre al lado, más pequeño, también productivo, y al fondo, casi cubierto por una hiedra que se había apoderado del poste de madera de al lado, una cisterna de piedra con una tapa de tablas viejas y podridas. Agnese se quedó quieta en la entrada un momento, mirándolo todo con ojos que intentaban calcular al mismo tiempo el peligro y la posibilidad. No había ninguna señal de que alguien viviera allí, ninguna ropa tendida, ningún humo, ningún sonido de vida humana. Solo el silencio pesado de un lugar abandonado desde hacía demasiado tiempo, el viento que movía las hojas de la higuera y los mosquitos que empezaban a dejarse sentir con la llegada de la noche. Empujó la puerta con el hombro y entró. Primero llegó el olor a moho y madera vieja, luego los ojos se acostumbraron a la penumbra y la habitación apareció poco a poco. Una mesa volcada, los restos de una silla sin asiento, el suelo de tablas irregulares que crujían bajo sus pies. Pero había paredes, había un techo en su mayor parte. Había una habitación al fondo con una ventana más pequeña que dejaba entrar un último hilo de luz naranja.
Agnese dejó la maleta en el suelo, fue a esa habitación y encontró lo que necesitaba para tomar una decisión. Una vieja cama de hierro oxidada, sin colchón pero en pie, y una ventana que daba al patio, donde la higuera dejaba caer sus frutos con una generosidad silenciosa y constante. Volvió a la habitación principal, cogió la maleta y se acercó a la ventana delantera, mirando hacia afuera antes de que la luz desapareciera por completo. Desde allí no se veía ningún camino, ninguna casa, ninguna luz de otra propiedad, solo la maleza y el cielo que se estaba volviendo morado. Nadie llegaría esa noche y ella solo necesitaba una noche. Solo una noche, se dijo, sabiendo que mentía a sí misma de la manera más amable posible. Fue hacia la higuera, cogió 3 frutos maduros directamente de la rama más baja, volvió a entrar, se sentó en el suelo de la habitación con la espalda apoyada en la pared y comió. El jugo del higo le corrió por la barbilla y ella lo dejó correr porque no había nadie para verla y porque la dulzura de ese fruto, después de un día entero sin comer realmente, tenía un sabor que no olvidaría en mucho tiempo. Luego fue a la cisterna, movió con cuidado una de las tablas de la tapa y miró dentro. En la oscuridad creciente se quedó en silencio, prestando atención, y entonces oyó el eco lejano del agua. La cisterna no estaba seca. Agnese encontró un viejo cubo de hojalata atado con alambre oxidado junto a la cisterna. Lo bajó con cuidado hasta que tocó el agua y lo subió. El agua estaba fría, limpia, sin olor a podrido. Bebió con las manos en forma de cuenco y sintió el frío bajarle por la garganta como una promesa. Esa noche, con la ropa de la maleta amontonada como un colchón improvisado sobre la cama de hierro, Agnese se tumbó y miró el techo que tenía un agujero en una esquina por el que se veían las estrellas, muchas estrellas, más de las que había visto jamás en el pueblo, porque allí no había ninguna luz que compitiera con ellas. Se puso las manos sobre la barriga y sintió al niño moverse con una calma que parecía una respuesta. Todavía no sabía de quién era esa tierra. No sabía si podría quedarse, pero esa noche, por imposible que pudiera parecer, durmió. El segundo día en el caserío comenzó antes del sol. Agnese se despertó con todo el cuerpo quejándose, la espalda rígida por la cama de hierro sin colchón, los pies aún hinchados dentro de los botines que ni siquiera había tenido fuerzas para quitarse antes de dormir. Por un instante, en ese segundo entre el sueño y la vigilia, no supo dónde estaba. Luego apareció el techo con el agujero. Las estrellas ya habían desaparecido, sustituidas por un azul grisáceo del amanecer, y todo volvió. Permaneció tumbada unos minutos con las manos sobre la barriga, sintiendo al niño quieto y pesado, y luego se levantó, porque quedarse en la cama no solucionaba nada. La primera tarea fue el agua. La noche anterior había encontrado un viejo cuenco de calabaza en un rincón de la cocina y ahora lo usó para sacar agua de la cisterna con más cuidado, llenando el cubo de hojalata y llevándolo adentro. Se lavó la cara, se lavó los pies lastimados por las ampollas del día anterior y sintió el agua fría darle un bienestar difícil de describir. Luego fue al patio. Cogió más higos y encontró un arbusto de avellanas al fondo que no había visto en la oscuridad de la noche anterior, con algunos frutos ya casi maduros. Comió higos y avellanas de pie en el patio con el sol aún saliendo y los pájaros haciendo el ruido que hacen cuando el mundo vuelve a empezar. Fue durante esa mañana que Agnese comenzó a mirar el caserío con ojos diferentes, ya no los ojos de quien buscaba solo un techo para la noche, sino los ojos de quien necesitaba entender con qué podía trabajar. Caminó lentamente por cada habitación, tanteando las paredes con la palma de la mano, sintiendo donde la piedra era sólida y donde había cedido. La estructura principal era robusta. Los gruesos muros habían soportado el abandono mejor que el techo, que había perdido tejas en 2 puntos y dejaba entrar luz y probablemente lluvia cuando llegaba. La cocina económica de leña en mampostería estaba agrietada en un lado, pero la cámara de combustión parecía aún funcional. Había una pila de leña vieja y un poco podrida apoyada en la pared trasera, pero mezclados había trozos aún secos que prenderían fuego. En el patio trasero, además del avellano, encontró el peral silvestre que ya había identificado la noche anterior, un rosal completamente salvaje que había invadido todo un rincón y una hilera de plantas que reconoció como melisa, la que los vecinos usaban siempre para hacer infusiones cuando alguien tenía fiebre o el corazón agitado. Crecía alta y tupida, esparcida sin orden, pero viva y fragante. Pero al fondo, donde la vegetación se hacía más densa, encontró algo que la hizo detenerse. Un pequeño huerto antiguo con parterres delimitados por piedras, completamente invadido por malas hierbas, pero con los parterres aún visibles en la forma del terreno, y dentro de uno de ellos, insistiendo en vivir sin ningún cuidado humano, una planta de perejil y una de romero, que se habían resembrado solas durante años y seguían brotando tercamente. Eso cambió algo dentro de Agnese. No era mucho,
Más bien era poquísimo frente a todo lo que había que hacer, pero había algo profundamente esperanzador en ver aquellas plantitas vivas en un lugar que todos habían dejado morir. Era como si la tierra no se hubiera rendido, incluso cuando las personas lo habían hecho. Permaneció allí, agachada con dificultad a causa de la barriga, y pasó los dedos sobre las hojitas verdes del perejil que desprendieron un olor fuerte y limpio que llenó el aire quieto. Se quedó así durante un tiempo que no supo medir, agachada en un parterre abandonado, con el olor a perejil en las manos y algo que todavía no era esperanza, pero empezaba a parecerse. El tercer día trajo la primera visita. Agnese estaba en la cocina intentando encender la cocina de leña con los trozos de madera seca que había apartado, cuando oyó pasos en la tierra del patio. Eran pasos pesados, sin prisa, de quien conoce el terreno. Se levantó lentamente, se limpió las manos en la falda y fue a la puerta trasera. Una mujer mayor estaba quieta en medio del patio con un sombrero de paja en la cabeza, un vestido oscuro hasta la rodilla y un bolso de tela en el brazo, que miraba a Agnese con una expresión que mezclaba sorpresa y una curiosidad que ni siquiera intentaba ocultar. Debía tener unos 60 años, el rostro marcado por el sol, el cabello blanco recogido en un moño apretado y ojos pequeños y vivos que no perdían detalle. La mujer dijo su nombre sin ceremonias. Era la señora Zita. Vivía a poco más de 2 kilómetros de allí, por el sendero que atravesaba el bosque, y había venido porque el día anterior había visto humo subiendo desde la dirección del caserío y quería saber qué estaba pasando. Dijo eso con la objetividad de quien no necesita dramas para preguntar lo que quiere saber. Agnese respondió con la misma objetividad porque no tenía energía para rodeos. Dijo que había llegado 2 días antes, que se estaba refugiando allí, que no sabía de quién era la propiedad y que no había hecho ningún daño. La señora Zita la escuchó sin interrumpir, bajó los ojos hacia la barriga de 8 meses, luego los volvió a su rostro y se quedó así durante un momento que pareció más largo de lo que realmente fue. Luego entró en la cocina. Abrió el bolso, sacó un paquete de papel con harina de maíz, un trozo de panceta ahumada, un tarro de miel y un manojo de hierbas atadas con un cordel. Lo puso todo sobre el fregadero de piedra con la naturalidad de quien está recolocando lo que falta, y dijo que la cocina de leña se encendía mejor poniendo primero las ramitas más finas en el fondo y las más gruesas encima, y que la grieta del lado no molestaba, siempre que no lloviera dentro. Agnese se quedó mirando a esa mujer que había llegado sin ser llamada. La había escuchado sin juzgar. Había resuelto el problema del desayuno antes incluso de que se lo pidieran, y sintió los ojos arder de un modo que no era por el humo. La señora Zita se quedó toda la mañana. Le enseñó a Agnese a encender la cocina de la manera correcta. Desayunaron juntas con polenta tostada. Caminó por la finca con ella, comentando todo lo que veía con la precisión de quien entiende de tierra. Dijo que la cisterna era buena, que la madera del tejado era de buena calidad y que las tejas caídas se podían reponer con poco trabajo, que la melisa del patio era un buen remedio para los últimos meses del embarazo, porque ayudaba a relajar los dolores de espalda y a dormir mejor. Dijo estas cosas con la misma naturalidad con que había hablado de la cocina, como si fueran información práctica que cualquiera debería tener, sin ningún peso de favor ni de juicio sobre la situación en la que Agnese se encontraba. Antes de irse, la señora Zita se detuvo en la entrada del patio y le contó lo del caserío. Dijo que la propiedad pertenecía a un hombre llamado Taddeo, que la había heredado de sus padres y vivía en la ciudad más grande, a unos 40 kilómetros de distancia. No era un hombre malo, dijo, pero era cerrado, viudo desde hacía unos 4 años, y después de la muerte de su mujer simplemente había dejado de venir al caserío. Pagaba los impuestos de la tierra cada año, pero no se dejaba ver más, como si el lugar guardara un recuerdo que prefería no encontrar. La última vez que alguien lo había visto por esas tierras había sido 3 años antes, y el caserío había quedado olvidado, con la maleza creciendo esperando a alguien que no llegaba. Agnese escuchó y sintió el estómago encogerse. Había un dueño, el lugar tenía un dueño, y de un momento a otro ese hombre podía aparecer y echarla, y ella no tendría ningún argumento legítimo para quedarse. La señora Zita pareció leerle el pensamiento porque añadió, antes de irse, que Taddeo raramente se presentaba sin previo aviso, que cuando venía al caserío lo hacía saber antes a través de algún conocido, y que por ahora Agnese estaba más a salvo allí que al borde del camino. Dijo esto y se fue por el sendero del bosque con el paso tranquilo de quien conoce cada piedra del camino. En los días siguientes, Agnese trabajó. Era lo que sabía hacer y era lo que había que hacer, y se dedicó a ello con una determinación que sorprendía incluso a ella misma. Comenzó por lo más urgente, la limpieza. Barrió habitación por habitación, quitando años de hojas secas, tierra, telarañas que se habían estratificado unas sobre otras.
Frotó el suelo de tablas con un paño húmedo hasta que la madera oscura empezó a mostrar sus vetas debajo de la suciedad. Tapó con arcilla amasada las grietas en los muros por donde entraba el viento. Enderezó la puerta de entrada con una piedra haciendo de cuña en la base, de modo que se cerrara sin tener que empujarla con fuerza. La cocina recibió una atención especial porque era allí donde ocurría todo. La cocina de leña, siguiendo las instrucciones de la señora Zita, empezó a encenderse al primer intento. Cada mañana, Agnès se encontró en un cajón deformado del viejo mueble un puñado de cerillas en un tarro cerrado que aún funcionaban. Un pequeño descubrimiento que valió como una victoria. También había un colador de cobre oxidado, una olla de hierro sin tapa, 2 tazas desconchadas y un plato hondo sin grietas visibles. Era poco, pero era suficiente para empezar. Y suficiente para empezar era lo que necesitaba. La señora Zita volvió el jueves como si hubieran quedado, aunque no habían acordado nada. Esta vez trajo una bolsa de judías, un trozo de queso pecorino curado envuelto en un paño y una plantita de menta con las raíces en un terrón de tierra. Dijo que la menta era lo primero que había que plantar en un huerto nuevo porque enraizaba fácilmente, no necesitaba cuidados y ahuyentaba a los insectos. Plantaron la plantita juntas en un rincón soleado del patio, junto a las plantas de perejil y romero que Agnès se había liberado de las malas hierbas los días anteriores. La señora Zita aprobó el trabajo hecho en la casa. Caminó por las habitaciones, golpeó los muros con los nudillos para probarlos y dijo que la estructura era realmente buena. Fue durante esas tardes juntas que Agnès se empezó a contar por partes lo que había sucedido. No todo de una vez, no con dramatismo, sino del modo en que las historias verdaderas salen a fragmentos, cuando una persona ya no puede tenerlas todas dentro. La señora Zita escuchaba mientras trabajaban, mientras le enseñaba a reconocer las hierbas del patio, mientras le mostraba cómo hacer la infusión de melisa de la manera correcta. No interrumpía, no hacía preguntas innecesarias, no ofrecía consejos no solicitados. Escuchaba ella, y de vez en cuando asentía con la cabeza, con esa sabiduría silenciosa de quien ya ha visto ocurrir muchas cosas en el mundo y sabe que la mayoría de los sufrimientos humanos no necesitan comentarios, necesitan testigos. En la segunda semana, Agnès se recuperó el antiguo huerto. Quitó las malas hierbas con la vieja azada que había encontrado en un rincón del patio, con el mango roto que había reparado atando una rama recta con alambre. Trabajó lentamente porque la barriga le cambiaba el centro de gravedad y tenía que pararse a menudo para descansar la espalda, pero trabajó cada día un palmo de tierra a la vez, limpiando, removiendo, quitando piedras. Había algo de meditativo en ese esfuerzo físico, un modo de silenciar los pensamientos que se empeñaban en volver a la verja cerrada, al rostro inexpresivo de su padre, al camino que había recorrido sin saber a dónde. Mientras las manos trabajaban la tierra, la cabeza descansaba. Fue una tarde de la segunda semana cuando oyó el ruido de un caballo en la entrada de la finca. Agnès estaba en el patio cuando llegó el sonido de los cascos sobre la tierra, y se levantó lentamente, limpiándose las manos en la falda, sintiendo el corazón acelerarse con esa anticipación que mezcla miedo e inevitabilidad. Por el sendero que venía del bosque, un hombre a caballo pasó junto al portón caído y se detuvo en medio del terreno, mirando la casa restaurada, el patio limpio. Debía tener unos 38 años, quizás 40, hombros anchos, piel quemada por el sol, expresión cerrada de quien no está acostumbrado a que le sorprendan. Se quedó así un momento que pareció largo, solo mirando, sin bajarse del caballo. Luego se bajó, ató el animal a una rama de la higuera con un gesto automático de quien lo ha hecho muchas veces. Caminó hasta donde Agnès estaba quieta y preguntó, con una voz grave y sin calidez, quién era que estaba haciendo en su propiedad. No era una pregunta agresiva, era peor. La pregunta de alguien que simplemente está comprobando un hecho y espera una explicación antes de tomar una decisión. Agnès se respondió con la verdad porque no tenía nada más que ofrecer. Dijo su nombre. Dijo que había llegado sin tener a dónde ir, que se había refugiado sin pedir permiso porque necesitaba un techo, y que se había ocupado del lugar con respeto desde que había llegado. El hombre dijo llamarse Taddeo, que era el dueño de esa tierra desde hacía más de 20 años. Permaneció en silencio un momento después de decirlo, mirándola con esos ojos que no dejaban traslucir nada. Luego miró la barriga, luego la casa, luego el patio limpio. Dio una lenta vuelta al terreno. Probó la puerta que ahora cerraba bien. Entró en las habitaciones, miró la cocina encendida, la menta plantada, la pila de leña organizada. Volvió junto a ella sin haber cambiado la expresión y dijo, con la misma voz sin calidez de antes, que por ahora podía quedarse, que evaluaría la situación, que tenía que pensarlo. No dijo nada más. Volvió al caballo, lo desató, montó en la silla y se fue por el mismo camino por el que había llegado,
sin volverse atrás. Agnese se quedó quieta en medio del patio con las manos cruzadas sobre la barriga, escuchando los cascos alejarse hasta que volvió el silencio. No sabía qué significaba aquello. No sabía si volvería al día siguiente con una decisión diferente, si mandaría a alguien a echarla por la fuerza, si simplemente desaparecería de nuevo por otros 3 años. Pero no la había echado. Y en ese momento, dadas las circunstancias, era suficiente para respirar hondo y volver al huerto. Taddeo volvió 3 días después. Llegó a la misma hora de la tarde, en el mismo caballo oscuro, con la misma expresión cerrada que no anunciaba nada. Esta vez se bajó del animal antes incluso de llegar al centro del terreno, ató el caballo a la misma rama y caminó directo hacia donde Agnese estaba limpiando la segunda parcela del huerto. Se detuvo en el borde del parterre, mirando el trabajo que ella hacía con la azada de mango remendado, y dijo que había pensado en la situación. Dijo que podía quedarse en el caserío hasta que naciera el niño, que no le pediría nada a cambio, pero que después del nacimiento tendría que buscar otro lugar. Dijo eso sin crueldad y sin amabilidad, con la objetividad de quien está comunicando un acuerdo que ha establecido por sí mismo y que considera razonable. Agnese dejó de trabajar, lo miró un momento y asintió, no porque le pareciera justo, sino porque era lo que había, y discutir no habría cambiado nada. Él asintió con la cabeza, miró a su alrededor en el patio como la primera vez, notó la plantita de menta que había arraigado, el huerto limpio, los racimos de avellanas que ella había puesto secar sobre una estera bajo el porche, y no dijo nada. Estaba a punto de irse cuando Agnese le preguntó si había herramientas en el caserío que pudiera usar, que solo había encontrado la azada y necesitaba otras cosas para trabajar. Taddeo se quedó quieto un segundo, luego indicó con un gesto de cabeza un pequeño cobertizo en la parte trasera que ella aún no había explorado, y dijo que allí estaba lo que necesitaba. Luego se fue del mismo modo en que había llegado, sin más conversación. El cobertizo estaba cerrado con un candado oxidado que Agnese forzó con un trozo de hierro hasta que cedió. Dentro había herramientas cubiertas de polvo, pero en buen estado, una hoz, una pala, un martillo, una caja de clavos mezclados con tornillos, cuerdas enrolladas, tarros de pintura vieja con el fondo seco pero con algo todavía dentro. También había, apoyada contra la pared del fondo, una hamaca de algodón grueso enrollada en un saco de yute. Agnese sacó la hamaca, la sacudió hasta que el polvo se fue y la llevó a casa. Esa noche durmió en la hamaca, atada entre los 2 marcos de la puerta de la habitación trasera. Y el sueño que llegó fue diferente a todos los anteriores. Más profundo, más tranquilo, como si el cuerpo hubiera finalmente creído que podía descansar de verdad. Las semanas siguientes fueron de trabajo constante y de una rutina que se formó casi sola. Agnese se despertaba con las primeras luces, bebía la infusión de melisa que hacía cada día, comía fruta del patio con un poco de polenta y se iba al huerto. Plantó judías pintas en todo un parterre, usando las semillas que la señora Zita le había traído junto con una explicación detallada sobre la separación y la profundidad. Plantó más perejil, más romero, una planta de tomate que la vecina le trajo como plantín un martes por la mañana. La tierra del patio era buena, oscura y húmeda en las capas más profundas, y respondía a los cuidados con una presteza que parecía recompensar el esfuerzo de forma casi diaria. La señora Zita se había convertido en una presencia regular, llegando por el sendero del bosque 2 o 3 veces por semana, siempre con algo en el bolso y siempre con un conocimiento específico que era exactamente lo que Agnese necesitaba en ese momento. Le enseñaba sobre las hierbas con una paciencia que no parecía forzada, le mostraba cómo secar la melisa colgada boca abajo a la sombra para conservar su aceite esencial, cómo hacer una cataplasma de hojas de higuera para el dolor de espalda, que se volvía cada vez más frecuente con el peso de la barriga que crecía. Había entre las dos una complicidad que no necesitaba de muchas palabras para existir. Una de esas afinidades que se forman entre personas que se reconocen en algo fundamental, sin necesidad de nombrarlo. Fue la señora Zita quien trajo la primera noticia sobre el señor Baldassarre. Era un comerciante del pueblo, dueño de un gran emporio y de varios terrenos en la región, un hombre de recursos e influencia que desde hacía tiempo seguía de cerca la propiedad de Taddeo. La vecina lo contó una tarde, mientras las dos limpiaban el parterre de judías, con la voz baja de quien transmite una información importante sin querer darle el peso del chisme. Dijo que Baldassarre había hecho una oferta de compra al menos 2 veces en los últimos años, y que Taddeo las había rechazado ambas sin explicaciones. Dijo también que Baldassarre no era un hombre acostumbrado que le dijeran que no, y que desde que se había corrido la voz de que una mujer vivía en el caserío, había empezado a hacer preguntas sobre la situación. Agnese escuchó y guardó la información para sí misma sin comentar mucho. Tenía otras preocupaciones más inmediatas. El niño se estaba volviendo pesado de un modo que cambiaba cada movimiento de su cuerpo.
Los dolores de espalda eran constantes y tenía que interrumpir el trabajo más a menudo para respirar. La señora Zita le examinaba la barriga con manos expertas de partera de antaño, le medía la posición, escuchaba con el oído apoyado y decía que todo iba bien, que el niño estaba girado en la posición correcta, que nacería sano. Esas palabras valían más que cualquier cosa que Agnese pudiera comprar. Taddeo volvió al caserío por tercera vez un sábado por la mañana, y esta vez se quedó más tiempo. Llegó y encontró a Agnese reparando una tabla desencajada del suelo del salón con un martillo y unos clavos cogidos del cobertizo, y se quedó quieto en el umbral observándola un momento antes de entrar. Ella no interrumpió el trabajo. Él caminó lentamente por las habitaciones con las manos en los bolsillos. Cuando volvió al salón, se apoyó a la pared mirándola trabajar. Había una cualidad diferente en ese silencio, menos hostilidad, sino una especie de incomodidad de quien no sabe bien qué hacer con lo que está viendo. Después de un rato, se arrodilló al otro lado de la tabla y sujetó el extremo mientras ella clavaba. No dijo nada, se limitó a sujetar. Trabajaron así durante casi una hora, ella clavando y él sujetando, intercambiando pocas palabras sobre dónde debía cortarse la tabla y qué clavo sería mejor. Era una conversación sobre madera y herramientas sin ningún subtexto aparente, pero había algo en esa cercanía silenciosa que era diferente de los encuentros anteriores. Cuando terminaron, Taddeo se levantó, se limpió las manos en los pantalones y miró el suelo reparado. Dijo que había quedado bien. Agnese dijo que sí, y él se quedó un rato más. Esta vez sentado en un banco que ella había hecho con un tronco y dos piedras en el patio, bebiendo el café que ella le había preparado sin que él lo pidiera, mirando el huerto que crecía con esa expresión cerrada que aún no revelaba nada, pero que ya no era exactamente frialdad. Fue ese día cuando le contó, sin que ella le preguntara, que su esposa había muerto allí, en el caserío, no de enfermedad ni de accidente. Dijo, sino de un parto que salió mal. También el bebé no sobrevivió. Dijo esto mirando el huerto, con la voz plana de quien cuenta algo que ya ha contado muchas veces a sí mismo, hasta quedarse sin lágrimas. Y luego se quedó en silencio. Agnese no dijo nada durante un rato, luego dijo que lo sentía, no porque fuera lo correcto, sino porque era la verdad. Taddeo asintió con la cabeza y, antes de irse, miró su barriga y dijo que la señora Zita era una buena partera, que tenía mucha experiencia, que estaba en buenas manos. Luego se fue, y Agnese se quedó sentada en el banco de tronco con la taza de café en la mano, entendiendo finalmente por qué aquel hombre había abandonado el caserío durante 3 años. El señor Baldassarre se presentó una tarde entre semanas sin previo aviso, montado en un buen caballo y acompañado por un muchacho joven que llevaba un maletín. Era un hombre de unos 50 años, con barriga de quien come bien, un sombrero de ala ancha y una sonrisa que llegaba antes que la persona. Entró en el terreno como si fuera suyo y caminó hasta el porche, donde Agnese estaba cosiendo un remiendo en unos pantalones, con la naturalidad de quien visita una propiedad que ya considera prácticamente adquirida. Se presentó con su nombre y título de comerciante. Dijo que había oído hablar de ella. Dijo que era un viejo amigo de Taddeo y empezó a hablar del caserío con esa familiaridad calculada de quien está sondeando el terreno antes de hacer lo que realmente quiere. Después de unos minutos de conversación sobre el estado de la propiedad y el trabajo que ella había hecho, Baldassarre fue al grano. Dijo que Taddeo estaba pensando en vender el caserío, que las condiciones eran buenas y que cuando la venta se concretara, ella naturalmente tendría que irse. Dijo esto con una sonrisa que quería ser amable, pero era solo calculada y se quedó a la espera de su reacción. Agnese dobló el remiendo que estaba cosiendo, lo colocó con calma sobre la rodilla y preguntó si Taddeo se lo había dicho en persona. Baldassarre dudó un segundo, solo un segundo, pero ella lo vio. Dijo que habían hablado recientemente, que las cosas iban en esa dirección. Agnese dijo que cuando Taddeo viniera en persona a decírselo, le daría la respuesta adecuada. Hasta entonces no había nada más que discutir. Baldassarre no esperaba eso. La sonrisa duró un momento más de lo natural, luego se desvaneció. La miró con una evaluación diferente en los ojos, como si estuviera recalculando algo. Luego se volvió a poner el sombrero en la cabeza y dijo que era una mujer de carácter. Lo dijo como si fuera un problema. Agnese no respondió. Él se fue con el muchacho del maletín y ella se quedó en el porche, escuchando los cascos alejarse con el corazón latiendo más fuerte de lo que dejaba traslucir en su rostro. Esa misma semana, Taddeo se presentó sin haber sido llamado. Agnese estaba llevando agua de la cisterna cuando lo oyó llegar y entendió enseguida que era diferente a las otras veces. Paso más rápido, expresión cargada. Fue directo al grano. Baldassarre había ido a la ciudad a hablar con él.
Le había hecho una nueva oferta de compra y esta vez había mencionado la situación de Agnese como argumento, diciendo que había una ocupante irregular en la propiedad que complicaba cualquier proceso de venta y que era mejor resolver el asunto cuanto antes. Taddeo dijo que había rechazado la oferta una vez más, pero que quería que ella supiera que Baldassarre no se detendría ahí. Agnese dejó el cubo en el suelo y se quedó mirándolo. Le preguntó por qué seguía rechazando las ofertas. Taddeo permaneció en silencio un momento, mirando la casa, el patio, el huerto que crecía donde antes solo había malas hierbas. Dijo que no lo sabía bien. Dijo que quizás era porque vender parecía un modo de cancelar lo que había sucedido allí, y que por mucho que el lugar doliera, cancelar no parecía justo. Había una honestidad desnuda en esas palabras que Agnese no esperaba, y no dijo nada durante un rato. Se quedó allí con él en el silencio del patio que olía a tierra mojada y melisa. Los días que siguieron fueron tensos de un modo diferente. Baldassarre empezó a actuar por otras vías, mandando decir a través de conocidos que el caserío se vendería de todas formas, esparciendo por el pueblo la voz de que había una situación irregular en la propiedad, creando un ruido de fondo que la señora Zita captaba y le refería con creciente preocupación. Una mañana, Agnese encontró el pestillo del portón de acceso al sendero rayado con un objeto cortante, una señal pequeña pero deliberada, del tipo que no ocurre por casualidad. Ese mismo día apareció Taddeo, vio la señal, la miró largo rato y no dijo nada, pero se quedó. Se quedó el resto de la tarde, trabajando a su lado para reparar una parte del cercado que necesitaba ser reforzada, sin que ninguno de los dos tuviera que nombrar lo que estaba sucediendo. Se estaba formando entre ellos una comunicación que prescindía de muchas palabras, una sincronía de trabajo y de silencio que Agnese reconocía como algo raro, porque había pasado años en una casa donde silencio era un arma y no complicidad. Esto era diferente. El tipo de silencio en el que dos personas están juntas porque están bien así, porque la presencia del otro ya es suficiente, porque hablar sería casi una interrupción. Fue un jueves por la tarde cuando Baldassarre volvió al caserío, y esta vez sin la sonrisa de antes. Venía acompañado por dos hombres que ella no conocía. Se detuvo en el centro del terreno y dijo, con una voz que ya no intentaba ser amistosa, que había un procedimiento en curso para impugnar la ocupación irregular de la propiedad, que tenía una semana para irse voluntariamente antes de que se involucrara a las autoridades. Era una mentira. Ella lo sabía casi con certeza, pero era el tipo de mentira que funciona, porque quien es vulnerable no tiene modo de verificarlo lo bastante rápido. Sintió al niño moverse con fuerza en ese momento, como si él también sintiera la amenaza, y puso la mano sobre la barriga en un gesto que era a la vez protección e intento de calmarse. Antes de que pudiera responder, oyeron pasos llegar por el sendero del bosque. La señora Zita entró en el terreno con su bolso al brazo. Se detuvo al ver a los hombres, evaluó la escena con esos ojitos que no perdían detalle y caminó hasta ponerse al lado de Agnese sin decir una palabra. Era solo una vieja mujer con un bolso de tela, pero en sus hombros había una firmeza que ocupaba espacio. Baldassarre la miró, luego miró a Agnese, luego la barriga, y dijo que la decisión era suya, pero que se arrepentiría de complicar las cosas. Dio la espalda y se fue con los dos hombres. La señora Zita puso la mano en el brazo de Agnese y dijo que mandaría un mensaje a Taddeo esa misma noche. Agnese asintió, sintiendo el corazón aún acelerado. Y luego sintió otra cosa, un dolor diferente, bajo y persistente, que no era del susto, era del cuerpo. Era el niño que avisaba de que no esperaría mucho más. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo y dijo a la señora Zita que quizás era mejor que se quedara cerca en las horas siguientes. La vieja partera la miró la barriga y dijo que ya lo sabía antes incluso de llegar. Si estás animando a Agnese para que consiga proteger lo que ha construido, deja un like ahora y comparte esta historia con quien cree también en los nuevos comienzos. La noche cayó sobre el caserío con una prisa que parecía intencionada. La señora Zita hizo entrar a Agnese. Preparó la habitación trasera con lo que tenía a disposición. Dobló paños limpios que sacó de su bolso, como si hubiera previsto todo desde el principio. Los dolores llegaban en oleadas, aún distanciadas, pero con una regularidad que la partera reconocía bien. Trabajaba en silencio, calentando agua en la cocina de leña, organizando el espacio con movimientos precisos de quien lo ha hecho ya muchas veces. Y de vez en cuando decía algo breve a Agnese, que la siguiente sería más fuerte, que debía respirar hondo cuando llegara, que el cuerpo sabe qué hacer incluso cuando la cabeza piensa que no sabe. Taddeo llegó cuando la noche ya estaba avanzada, traído por el mensaje que la señora Zita había mandado mediante un muchacho de la zona antes de que empezaran los dolores. Entró en la finca, vio la luz encendida en la habitación trasera y se detuvo en el salón, sin saber bien qué hacer con sus propias manos.
La señora Zita salió un momento. Le dijo que todo iba bien, que debía quedarse fuera y ser útil ocupándose del fuego para tener agua caliente. Taddeo hizo lo que se le dijo sin discutir y se quedó allí en la cocina, alimentando la cocina de leña, escuchando los sonidos que venían de la habitación, con una expresión en el rostro que mezclaba una tensión antigua con algo que no sentía en aquel caserío desde hacía 4 años. El parto duró lo que duran los partos cuando van bien. Ni rápido ni largo, solo el tiempo que el cuerpo necesita. La señora Zita lo manejó todo con la competencia tranquila de quien sabe que la tranquilidad es la mejor herramienta que una partera puede tener. Agnese atravesó el dolor del modo en que las mujeres siempre han atravesado el dolor por las cosas que más importan, aferrándose, respirando, cediendo cuando el cuerpo pedía ceder. Y cuando el llanto del niño rompió el silencio de la noche, agudo, fuerte y completamente nuevo, la señora Zita sonrió por primera vez esa noche, con una sonrisa que era de alivio y de celebración al mismo tiempo. Era una niña pequeña, amoratada por el esfuerzo, con los puños cerrados como si ya estuviera lista para luchar. La señora Zita la envolvió en un paño limpio y la puso en brazos de Agnese, que se quedó mirando ese rostro arrugado y perfecto con una expresión que no tenía nombre en ningún idioma. La niña abrió los ojos un segundo, solo un segundo, ojos oscuros y profundos que aún no veían bien, pero que parecían mirar más adentro que afuera. Agnese dijo el nombre en voz baja, casi para sí misma. Dalia. Había pensado en ese nombre durante semanas sin decírselo a nadie, guardándolo como si nombrarla pronto fuera un riesgo que no podía correr. Ahora lo decía, y el nombre encajaba perfectamente, pequeño y delicado, como el amanecer que empezaba a aclarar fuera de la ventana de la habitación. Taddeo entró cuando lo llamaron, con los hombros tensos de quien no sabe qué se va a encontrar. Se quedó quieto en el umbral de la habitación, mirando a Agnese en la hamaca con la niña en brazos. Y algo en su rostro cambió de un modo que claramente no había planeado. La señora Zita salió discretamente, dejándolos en el silencio que ese momento requería. Taddeo se acercó lentamente. Se quedó de pie junto a la hamaca, mirando a la niña con esos ojos que 4 años antes habían visto una habitación parecida a esa y no habían visto lo mismo. Agnese no dijo nada, y tampoco él. Pero cuando la niña cerró su diminuto puño alrededor de su dedo índice en un reflejo involuntario, Taddeo se quedó inmóvil durante un tiempo que duró más que cualquier palabra. En los días que siguieron, el caserío respiró de un modo diferente. Dalia dormía y se despertaba con ese desorden de horarios que los recién nacidos imponen al mundo. Y Agnese aprendía su lengua, ese conjunto de llantos y silencios que se vuelve comprensible con una velocidad que sorprende a quien lo vive por primera vez. La señora Zita pasaba cada mañana, enseñaba, ayudaba, controlaba que todo fuera bien para ambas. Y Taddeo volvió el día después del parto, y al día siguiente, y al otro, siempre con una razón práctica para estar allí. Una tabla que reparar, una estaca que requería atención, leña que cortar. La cuestión de Baldassarre seguía suspendida en el aire, como una nube que aún no ha llovido. Agnese lo sabía, y también Taddeo lo sabía. Y había entre ellos la conciencia de que había que resolverlo antes de que ese hombre emprendiera una acción más concreta. Fue una mañana, mientras estaban ambos en el patio, ella amamantando a Dalia sentada en el banco de tronco y él reparando el portón trasero, que Taddeo dijo que esa semana iría a la ciudad al catastro para registrar formalmente que la propiedad no estaba en venta, que había una residente autorizada y que cualquier intento de impugnación legal recibiría respuesta con la documentación en orden. Dijo eso con la voz práctica de quien está resolviendo un problema técnico. Pero Agnese entendió lo que había debajo de las palabras. Estaba eligiendo quedarse, estaba eligiendo el caserío, estaba eligiendo de algún modo aún sin nombre a esas 2 personas que habían llegado allí sin ser esperadas y habían despertado algo que dormía desde hacía 4 años. El señor Baldassarre recibió la notificación una semana después. Su respuesta fue de irritación que llegó en forma de chismes esparcidos por el pueblo sobre la situación irregular del caserío, sobre la mujer que se había instalado en una propiedad ajena. Pero un chisme sin el respaldo de una acción legal es solo ruido, y el ruido se disipa. La señora Zita, que conocía a todos en un radio de 20 kilómetros, se encargó de aclarar a quien quisiera escuchar que la situación estaba completamente regularizada, que Taddeo era el propietario y había autorizado la residencia, y que Baldassarre estaba presionando por interés personal. La versión verdadera se difundía más lentamente que la falsa, como siempre ocurre, pero se difundía. El mes que siguió al nacimiento de Dalia fue el más pleno que Agnese había vivido jamás. Estaba el cuidado de la niña, constante, exigente y completamente diferente a cualquier cosa que hubiera hecho antes. Estaba el huerto que requería atención,
Aunque ella estuviera exhausta, porque la tierra no entiende de cansancio, las plantas no esperan. Estaban las enseñanzas de la señora Zita sobre las hierbas, que la vieja partera le transmitía con una dulce urgencia, como si supiera que el conocimiento guardado en la cabeza de una sola persona es demasiado frágil. Y estaba Taddeo, que ahora pasaba todos los días, sin necesidad de excusas prácticas, que se quedaba, que ayudaba, que a veces se sentaba en el patio con Dalia en brazos mientras Agnese trabajaba en el huerto, con una naturalidad que había llegado sin que ninguno de los dos la hubiera negociado. Hubo una tarde en que Agnese se detuvo en medio del parterre de judías con la azada en la mano y la tierra hasta la rodilla de la falda, y miró a Taddeo sentado en el banco de tronco con Dalia dormida entre los brazos. La cabeza de la niña estaba apoyada en su antebrazo ancho, como si ese fuera el lugar más seguro del mundo. Él no se había dado cuenta de que ella lo estaba mirando. Tenía los ojos bajos sobre la niña con una expresión que Agnese nunca le había visto. Abierta, sin la armadura que llevaba en todos los demás momentos. Se quedó quieta durante un tiempo que no supo medir, con la azada suspendida en el aire, sintiendo algo asentarse dentro de ella con la solidez tranquila de las cosas que son justas. La conversación ocurrió una noche de luna, cuando Dalia había cumplido un mes y dormía en la hamaca, mientras ellos dos tomaban café en el porche. Taddeo dijo que quería que ella se quedara, no provisionalmente, no hasta que encontrara otro sitio, que se quedara de verdad como residente permanente, como parte de ese caserío que ella misma había ayudado a despertar. Dijo eso mirando directamente al frente, hacia el patio que brillaba a la luz de la luna, con la voz directa que era su manera de decir las cosas difíciles. Agnese permaneció en silencio un momento, sosteniendo la taza con ambas manos, sintiendo el peso de esas palabras y el peso de su propia respuesta que se estaba formando. Dijo que se quedaría, pero también dijo que necesitaba entender qué significaba eso para ella, que había salido de una casa donde no tenía voz, donde no tenía espacio, donde había aprendido a ser invisible, y que no podía volver a ninguna versión de esa cosa, por bonita que pudiera parecer desde fuera. Taddeo se volvió a mirarla y dijo que lo sabía, que lo había visto en ella desde el primer día, y que no era eso lo que le estaba ofreciendo. Dijo que el caserío era suyo tanto como suyo, ahora que el trabajo que ella había hecho allí hablaba más fuerte que cualquier documento, y que lo que quería construir con ella necesitaba que ambos estuvieran de pie, no uno sobre otro. Agnese escuchó cada palabra con una atención que iba más allá del oído, midiendo, verificando, buscando la trampa que había aprendido a esperar. No encontró ninguna. La vida se organizó con la paciencia que las cosas buenas requieren. Taddeo empezó a pasar más tiempo en el caserío que en la ciudad, trayendo consigo herramientas mejores, semillas nuevas, materiales para las reparaciones que la casa aún necesitaba. El huerto duplicó su tamaño con el trabajo de ambos, y las primeras ventas en el mercado del pueblo cercano trajeron una pequeña pero real ganancia que Agnese guardaba en un tarro cerrado en un cajón de la cocina con la seriedad de quien nunca había tenido el control de un céntimo en su vida. La señora Zita enseñaba y supervisaba, y de vez en cuando movía la cabeza con esa sonrisa de quien está viendo ocurrir exactamente lo que pensaba que ocurriría. El señor Baldassarre lo intentó una vez más, meses después, con una oferta más alta y un lenguaje más agresivo. Llegó al caserío una mañana con el aire de quien está dando una última oportunidad, y encontró a Taddeo y a Agnese trabajando juntos en el huerto, a Dalia durmiendo en una cesta de mimbre a la sombra de la higuera, y a la señora Zita sentada en el porche como si estuviera de guardia. La escena era tan completamente diferente a lo que esperaba que se quedó quieto un momento, sin saber cómo empezar. Taddeo escuchó la oferta con paciencia y dijo que no, con esa brevedad que no deja espacio a negociaciones. Baldassarre miró a Agnese como si fuera ella la variable sobre la que trabajar, pero ella continuó plantando sin levantar la cabeza, y esa fue una respuesta suficiente. Se fue y no volvió más. Los meses pasaron con la velocidad que tienen los meses cuando la vida está llena de cosas que valen la pena. Dalia crecía con la misma determinación testaruda de su madre, gateando por el patio con la curiosidad de quien quiere conocer cada centímetro de ese mundo, agarrando las hojas del huerto, metiéndose tierra en la boca con una satisfacción que Agnese tenía que interrumpir varias veces al día. Taddeo la sostenía en brazos con una naturalidad que había llegado tan lentamente que nadie supo decir con certeza cuándo había empezado, pero que estaba allí, sólida y evidente, como las cosas que crecen desde la tierra hacia arriba. La casa se transformó de ruina a hogar con cada reparación, cada mejora, cada detalle que Agnese añadía con las manos que habían aprendido a construir porque no había otra opción.
cortinas en las ventanas que había cosido con tela comprada en el mercado, un banco nuevo en el porche que Tadeo había hecho con madera maciza, macetas con las hierbas de la señora Zita en la entrada. La fachada fue pintada de blanco con la pintura sobrante en el cobertizo que Agnès se rindió hasta hacerla suficiente para cubrirlo todo. La casa se volvió blanca y limpia bajo el sol de campo, con las ventanas abiertas que dejaban entrar el viento que olía a tierra y melisa. Y en ello había una dignidad que era diferente a cualquier cosa que hubiera conocido antes, porque era completamente suya. Fue un domingo por la tarde cuando apareció su padre, Silvano. Venía a pie por el camino, más viejo de lo que ella recordaba en solo unos pocos meses, con un sombrero entre las manos que hacía girar entre los dedos con un nerviosismo que no lograba ocultar. Agnès se lo vio llegar desde lejos y se quedó quieta en el porche con Dalia en brazos, esperándolo. Se detuvo el portón y se quedó allí un momento, mirando a su hija y a la nieta que aún no conocía, con esa misma expresión que ella había visto en él tantas veces. El hombre que sabe lo que debería decir, pero no sabe cómo empezar. Dijo que Herminia se había ido, que había cogido lo que pudo y se había marchado a casa de un familiar en otra ciudad. Dijo que estaba solo y que había venido a pedir perdón, que sabía que tendría que haber sido diferente, que sabía que había fracasado de un modo que no tenía fácil reparación. Agnès se lo miró largamente. Veía al viejo que estaba empezando a ser, la nueva curvatura en sus hombros, el cabello que se había vuelto más blanco. Veía al padre que se había quedado quieto en el umbral, mientras el portón se cerraba. Veía también al hombre que había llegado a pie por un camino de campo a pedir perdón, y que eso, por sí mismo, requería algo que ya no era rabia. No dijo que todo estaba bien, porque no lo estaba y quizás no lo estaría durante mucho tiempo, pero abrió el portón y dijo que podía entrar, que el café estaba en el fuego y que Dalia aún no tenía abuelo. Silvano atravesó el portón con los ojos húmedos y se detuvo delante de su nieta con la expresión de quien está recibiendo algo que sabe que no merece, y que eso hace el regalo aún más grande. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el patio de oro, Agnès estaba sentada en el porche con Dalia dormida en el regazo y Tadeo a su lado, y miró a su alrededor con esa lenta atención de quien intenta grabar un momento en la memoria. El huerto verde y generoso, la vieja higuera que seguía dando frutos, las hierbas de la señora Zita que perfumaban el aire, la casa blanca con las ventanas abiertas y esas personas, cada una con su historia de pérdida y renacimiento, reunidas en ese caserío que un día había sido solo abandono y silencio. Pensó en la mañana en que había salido de aquella otra casa, con una vieja maleta, 8 meses de embarazo y ningún destino. Pensó en el día entero de caminata, en las puertas que se habían cerrado, en el dolor de los pies y el peso de la barriga, y en la pregunta que no quería formular. Pensó en el techo que había aparecido entre la maleza cuando el sol estaba muriendo, en esa luz del atardecer que tenía algo de irreal, y entendió, con la claridad que solo el tiempo trae, que aquel caserío no había sido un accidente, había sido una respuesta. La tierra que esperaba a alguien que necesitara de ella tanto como ella necesitaba de alguien. Y ella había llegado en el momento exacto sin saberlo. Como siempre se llega a las cosas que realmente importan. Hay nuevos comienzos que empiezan al alba con una vieja maleta, una barriga de 8 meses y ninguna certeza en el corazón. Hay fuerzas que aparecen solo cuando ya no tienes nada que perder, y lugares que parecen olvidados pero que solo están esperando la persona adecuada. Agnès no eligió el caserío, fue el que la eligió a ella. Y quizás así es con todo lo que realmente cuenta en la vida, no lo encontramos. Somos encontrados. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, compártela con quien necesite escuchar que volver a empezar es posible, que los lugares más rotos pueden volverse los más hermosos, y que a veces lo que parece el fin del camino es solo donde comienza el verdadero camino. Hasta el próximo relato.